Sí. En ese momento comenzaba a leer acerca, por ejemplo, alguien a que yo admiraba mucho, era un ajedrecista. A mí siempre me ha gustado mucho el ajedrez, un ajedrecista llamado Garry Kasparov, que a los 17 años era gran maestro del ajedrez. Gran maestro es un título. Y a los 22 años fue campeón mundial de ajedrez y se mantuvo durante 15 años como campeón mundial. Leí acerca de la historia de Stephen Hawking, un científico muy renombrado. Yo veía que a la edad que yo tenía en ese momento, ya Stephen Hawking tenía un doctorado en física. Y yo decía, ¿yo qué tengo? ¿Qué he hecho? Y comencé a sentirme un poco frustrado porque yo decía, toda esta gente, cuando tenía tal edad, ya habían conquistado, habían hecho muchísimo. Y sus nombres estaban escritos en libros de historia. Gente que había logrado meterse en los libros de historia tan pronto. Y yo decía, ¿y yo qué he hecho? Y me sentí un poco frustrado. Viendo un poco la Biblia, analizando un poco la Biblia, encontramos que hay personajes en la Biblia que marcaron la historia. Personajes cuyo nombre quedó estampado en los libros de historia y hoy está escrito su nombre en la Biblia, personajes que formaron parte de la historia. Y entonces, curioseando un poco acerca de qué características tenían aquellas personas que lograron tantas cosas, cuyo nombre quedó plasmado en la Biblia, yo empecé a buscar y a decir, bueno, ¿qué tenían ellos que yo no tenga? ¿Cómo puedo yo llegar a hacer historia como ellos hicieron? ¿Cómo podría mi nombre llegar a quedar escrito en un lugar diciendo las cosas que logré? Comenzaba yo a pensar. Y entonces comencé a curiosear acerca de algunos de esos personajes. Y resulta que esos personajes cuyo nombre quedó escrito en la Biblia, cuyo nombre quedó escrito en la historia, tenían motivos de sobra para no estar ahí. Tenían motivos para no ser parte de la historia. Por ejemplo, les voy a dar algunas citas bíblicas. Les recomiendo que las anoten nada más. Anoten la cita para que no la busquen. Yo leo para ustedes. La primera está en el 1 de Samuel capítulo 17, hablando de un David. Y diciendo, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Verso 13, perdón, 17:13. Y los nombres de los 3 hijos que habían salido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor, era el cumiche. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y había vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Metámonos un momentito en la foto. Metámonos en la escena. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Imagínense, ya esto se ha hablado varias veces acá, pero metámonos otra vez en la escena. Imagínense todo el pueblo de Israel, todos los soldados del pueblo de Israel detrás de una trinchera más o menos así. Les sonaba la armadura donde temblaba. Porque al otro lado había un gigante, monstruoso, era un hombre exageradamente grande, musculoso y fuerte como no se había visto y como no había ninguno que ni se le parecía en el pueblo de Israel. Y se paraba y salía el gigante y les gritaba y los retaba: a ver, ¿quién es ese montón de cobardes que están aquí? Hay alguien que se levante. Se pavoneaba de un lado para otro y los humillaba. Yo me imagino detrás de la trinchera así, escuchando los gritos de Goliat, así como, ahí te hablan. ¿Quién va a venir? ¿Quién va a pelear en contra mío? Y seguramente ellos hacían así. Conmigo no es. Silbaban seguro, para tratar de escuchar un poquito menos el gigante. La situación en ese momento era que Israel estaba siendo humillada por un hombre que venía en nombre de su enemigo
y le restregaba en la cara a todos que no había nadie igual de grande que él. Aquí yo soy el grande, yo soy el poderoso Goliat y aquí no hay nadie que me enfrente. Y en esa situación nos encontramos con el cumiche de una familia que ni siquiera lo habían tomado en cuenta para ir al ejército. ¿Qué dice la Biblia que estaba haciendo él? Pastoreando las ovejas. Era un pastor de ovejas. Si había alguien que podía decir: yo no estoy para entrar en los libros de historia, ese era David. Bajo sus ojos y los míos, por supuesto. Si usted se fijaba, o sea, David no dice que fuera muy pequeño en estatura, pero era posiblemente promedio. Sí dice que era muy guapo, la Biblia dice que era guapísimo, pero no dice que fuera muy grande. Ahora imagínese la situación en la cual David, alguien que no estaba ataviado de sus armaduras de guerra, alguien que no estaba metido en el ejército, se le presenta la oportunidad de matar a ese gigante. Si usted hubiera estado ahí para apostar, y si usted apostara, imagínese las apuestas, cuántas a Goliat y cuántas a David. Imagínese. O sea, quien apostaba por David ahí estaba loco. No tenía formación en guerra, no tenía nada que podía decir que estaba listo para una empresa de esas. Sin embargo, algo diferente pasó. David podía perfectamente decir: yo soy demasiado joven e inexperto para eso, a mí no me metan en esos enredos. Yo no sé si les suena conocida. Yo no sé si alguien aquí tiene poco tiempo de haberse convertido en el Señor, a Cristo Jesús, de haber entregado su vida a Cristo. Si alguien aquí dice: no, yo lo que tengo son meses, yo apenas estoy comenzando, yo tomé decisión hace poco. Si alguno de ustedes es un cumiche espiritual, uno de nuestros hermanos menores, uno de los hermanos que tienen poco tiempo, cuando digo hermanos menores no me refiero a estatura delante del Señor, me refiero a madurez y tiempo. Yo no sé cuántos de ustedes pueden llegar y decir: esa excusa de David a mí me queda perfectamente porque yo estoy muy joven en el Señor, yo tengo muy poquito. Aquí los que están tienen X años y X años y yo los veo que tienen tanta habilidad y que oran tan bonito y que predican tan bonito y que hacen cosas tan bien, que tienen una experiencia. Yo no tengo experiencia en eso. Yo no tengo experiencia en esas cosas. Yo mejor me quedo quedito. Yo no estoy para entrar en los libros de historia. Yo no sé si esa es tu excusa, pero esa era la excusa perfecta de David. Demasiado joven e inexperto. Vámonos al otro extremo. Génesis 17:17 dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años le ha de nacer hijo, y Sara de 90 años ha de concebir. Si David estaba demasiado joven, Abraham estaba demasiado viejo y tenía la excusa perfecta. Él había dejado su tierra, su parentela, años antes. El Señor le había dicho: váyase de aquí porque yo te voy a bendecir en otro lado. Y él se levantó de ese lugar y se fue. Pero ya estaba viejo cuando se fue. Y en este punto que le vemos ahí estaba todavía más viejo y todavía no tenía descendencia. Y el Señor le dice: yo voy a hacer de ti una gran nación, vas a tener un hijo. Y él va a decir: ¿qué? 100 años. O sea, ya no. 100 años. ¿Cómo se le ocurre? Demasiado viejo. ¿Era una buena excusa para él? Sí era una buena excusa, claro. O sea, 100 años es bastante. Él podía decir: yo estoy muy viejo para esas cosas. Él podía decir: no, se equivocó el Señor. Se equivocó conmigo. Señor, seguramente eso es para alguien más porque yo estoy muy viejo ya para que usted haga cosas en mi vida.
Señor, son muchos años ya, muchos años. Ya estoy cansado, ya viví mi vida, ya tanto tiempo. Ya estoy en la edad de los, qué raro, a mí no me dolía la espalda antes. Algunos estamos entrando en esa edad de los qué raro. Qué raro, no estoy viendo bien. Sí. Muy viejo. Ya nada se puede hacer. Ya, ¿qué voy a hacer? Yo voy a quedarme quedito. Yo voy a la iglesia. Sí, Señor, gracias. Gracias por el regalo de la salvación. Gracias por todo. Aquí me voy a sentar y me voy a hacer más viejito, porque ya yo no estoy en edad para esos trotes. ¿Quién va a escribir historia teniendo la edad que yo tengo? ¿Quién va a entrar en los libros de historia teniendo la edad que yo tengo? Puede haber dicho Abraham. ¿Cómo se le ocurre? Abraham tenía la excusa perfecta, y esa excusa usted la podría hacer suya. Si usted tiene cierta edad, usted podría decir: no, yo ya no estoy para eso, yo estoy para descansar, yo estoy para ir a la iglesia, muy bonito, me gusta todo, qué lindo lo que Dios hizo en mi vida, excelente, pero ya yo me voy a quedar quedito, ya no estoy en edad. Vea ese montón de muchachitos que llegan, vea ese montón de gente joven que está llegando, seguramente son ellos los que van a hacer. Déjame decirte que no es así. La historia se sigue escribiendo. Rahab, Josué capítulo 2, versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron. Y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Rahab era una prostituta. Saben, quizá alguno de nosotros podría tener también otra excusa para decir que no, Señor, no va a escribir nada conmigo porque yo he hecho mucho loco. Mi vida ha sido un desastre. Mi vida ha sido un completo desastre. Yo he hecho y he deshecho y he caído tan bajo que ya el Señor me perdonó y todo, pero ¿qué va a hacer Dios con alguien que, con la reputación que tengo, con las tortas que me he jalado, con la cantidad de gente que me odia, con la cantidad de gente a quien le he hecho daño? He sido tan sucio en mi vida, ha habido tanta suciedad en mi vida, que ¿qué va a hacer el Señor? Esa era la excusa perfecta de Rahab. Ella era prostituta. Saben, hay inclusive comentaristas bíblicos que tienen problemas con el hecho de que Rahab fuera prostituta y tratan de maquillarlo un poquito y decir: no, es que seguramente es que ella tenía una casa de posadas, entonces tenía mala reputación por eso. No, la Biblia es bien clara: Rahab era prostituta. Pero ¿cuál era la situación de Rahab en ese momento? Metámonos en la escena un momentito. Al llegar a ese capítulo de Josué, está Jericó, una ciudad grande, amurallada, una ciudad poblada con una gran cantidad de gente, y esa gente había tenido la posibilidad de entregarle su vida al Señor, de haber cambiado, haberse vuelto en pos de Jehová, porque Dios siempre da oportunidades antes de que venga el juicio. Y Jericó había tenido la oportunidad de volverse, pero no quiso esa oportunidad y se entregaron al libertinaje, se entregaron al pecado. Era una ciudad sucia. Practicaban de todo tipo de pecado que pudiera usted imaginarse. Era una ciudad que se había caído dentro del pecado de una forma. Y ahí adentro, desde una de las ventanas, estaba Rahab, la prostituta, que había escuchado hablar de Jehová, el Dios de Israel. Yo me imagino que ella, cuando le llegaban a contar y le decían: es que Jehová, el Dios de Israel, el que ha hecho grandes proezas, esa gente cruzó el mar en seco, esa gente fue liberada de Egipto, esa gente, Dios, Jehová, Dios ha hecho tantas cosas. Y ella escuchaba esas cosas y había algo dentro de ella. Estoy imaginándome un poquito basado en lo que dice la Biblia, y había algo quizá dentro de ella que decía: tuviera una oportunidad, esta vida que tengo, cambiar esta vida que tengo.
Una prostituta estando subida en uno de los niveles más bajos socialmente, que ella pueda decir: ¿será que Dios puede hacer algo conmigo? Ella tenía la excusa perfecta para decir: no, definitivamente no se va a escribir historia conmigo. No, definitivamente no va a ser algo que va a hacer Dios en mi vida. ¿Quién va a escribir historia con una ramera, con una prostituta? Y usted puede llegar y decirme: no, ¿quién va a hacer algo conmigo? ¿Cómo voy a llegar yo a hacer historia? ¿Cómo voy a llegar a alcanzar cosas en el Señor con la vida que he llevado? Con el daño que he hecho, con las mentiras que han salido de mi boca, con las traiciones que hice. Salí de mi casa en una situación X, Y o Z. Tengo una historia, una cola jalando detrás mío de una historia en la cual cometí malas decisiones, cometí errores. ¿Quién va a escribir historia conmigo? Esa misma excusa le hubiera servido perfectamente a Rahab. Perfecta le quedaba. Rahab tenía la excusa perfecta. Gedeón, Jueces capítulo 6, verso 36. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como lo has dicho, he aquí, yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció pues que cuando se levantó de la mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua, o sea, estaba empapado. Un vellón es como una alfombra. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira en contra mí, o sea, no se enoje. Si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón, por aquello. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Vamos a meternos también en la escena. La situación en la que estaba Israel en ese momento es muy parecida a una película animada, no sé si es de Disney o de Pixar, una película animada llamada Bichos. ¿Vieron Bichos? ¿Quién la vio? ¿Ustedes se acuerdan que estaban las hormiguitas ahí recogiendo la comida y que llegaban los saltamontes y les robaban todo y las hormiguitas estaban muertas de miedo? Tal cual. Las hormiguitas, pueblo de Israel, y el pueblo de Madián llegaba y les robaba la comida. Tal cual, así, igualito. Yo pienso que quizá copiaron la historia en toque o se inspiraron en ella. La situación de esta gente era que estaban metidos en cavernas. El mismo Gedeón estaba metido en cavernas. Dice la palabra que él llegaba, trabajaba un poco y se metía. Estaban tratando de esconder las cosas porque llegaban y se los robaban. El pueblo de Israel había caído en una situación pésima, paupérrima, por malas decisiones también, porque habían cometido muchos errores. Y Gedeón se comportó como un valiente cuando llegó el Señor a llamarlo. No. Tenía la excusa perfecta. También. No, Señor, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? No, si yo soy el más pequeño de la casa, más insignificante, yo soy como una hormiguita. ¿Cómo va a hacer el Señor cosas grandes conmigo si yo soy tan miedoso? Siempre me ha dado miedo hablar en público, siempre me ha dado miedo hablarle a la gente. ¿Cómo va a hacer Dios algo grande conmigo? Yo pienso que Dios se equivocó, no es a mí que me está llamando, es a ti que te está llamando. Jamás, yo nunca me metería en un asunto tan grande como ese, jamás. ¿Cómo se le ocurre? Y cuando el Señor le habla cara a cara a Gedeón, Él le pone una prueba. Señor, lo que acabamos de leer, y le pone una prueba. Y se cumple la prueba. Bueno, Señor, por aquello, vamos a hacer esta otra prueba y se la cumple también. Ya le había hablado el Señor, ya le había dicho, se le había aparecido el Señor y le había hablado. Y aún así, él pone una prueba y pone otra, muerto de miedo, muerto de miedo.
Gedeón tenía todas las características para poder llegar y decir toda la razón para poder poner la excusa: conmigo no es, no soy yo, no soy yo. El temor muchas veces se apodera de nosotros por lo que el enemigo ha hecho en nuestras vidas. Puede ser que usted me diga: el enemigo me ha hecho tanto daño que yo mejor me quedo quietito, porque dicen que ese asunto de meterse a pelear, ese asunto de la guerra espiritual, yo mejor me quedo quietito, mejor me quedo quietito. Señor te habla y te dice: ha llegado tu tiempo, y usted: no es conmigo, seguro conmigo no es. Gedeón tenía la excusa perfecta. Y había un hombre más que también tenía una excusa perfecta. Éxodo capítulo 10, verso 10 dice, Éxodo capítulo 3, versículo 10. Éxodo 3:10 dice: ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo para semejante faena, para semejante empresa? ¿Quién soy yo? Recuerden que Moisés había crecido en cuna de oro. Fue adoptado por la hija del faraón. Creció, como decimos los ticos, con la papa en la mano. Tenía todas las características, al estar él adulto, al llegar a su edad adulta, él tenía todas las características para convertirse en un libertador. Tenía la posición social, la posición política. Tenía la papa en la mano para en ese momento haber movido palancas y haberse convertido en un libertador. Pero resulta que mató a un egipcio, pensó que no se habían dado cuenta, se dieron cuenta, lo buscaban para matarlo, por eso que hizo, y salió huyendo. Dejó todo atrás y se fue para el desierto. Y pasó tantos años en el desierto que se acostumbró a eso. Pasó tantos años en el desierto que dijo: esta es mi casa, ya, aquí me quedo. Después de haber comido los manjares de la casa de Faraón, tenía que ver qué se comía en el desierto, cuál animal mataba. Después de haber vivido en camas, después de haber tenido todo tan placentero, llega al desierto y dice: seguramente este es mi lugar, porque el desierto es derrota. ¿Aló? El desierto es derrota. Así se siente. Se siente como que estamos en derrota cuando estamos pasando en el desierto, por el desierto. Cuando estamos pasando por el desierto, todo es gris, todo es amarillo, no hay colores. Cuando estamos pasando por el desierto, el sol está pegando en lo más fuerte y sentimos que ya no podemos más. Cuando estamos pasando por el desierto, sentimos que qué fue lo que pasó y volvemos a ver atrás. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasó. Espiritualmente hablando, pasar por el desierto es, después de haber tenido muchas cosas, caer, perder lo que tenía y sentir que ya no tengo nada. Así en el desierto, cuando siento que no hay nada, es cuando el Señor trabaja en nuestra vida. Y si tú estás pasando por el desierto, ese es el tiempo de Dios para que te levantes. Porque el desierto es cuando sentimos que ya no podemos más y las fuerzas no nos dan. Pero qué dicha que no te dan las fuerzas, porque entonces te permite entregarte y agarrarte de Dios y trabajar con sus fuerzas y pelear con sus fuerzas y no las tuyas. Porque es cuando caemos de rodillas. Porque el desierto es cuando caemos de rodillas y decimos: Señor, ya no puedo más, ya no puedo más. Y el Señor te dice: qué dicha que ya no puedes, porque ahora yo voy a trabajar.
Qué dicha que ya no puedes, porque ahora yo voy a ser. Qué dicha que te rindes, porque aquí yo voy a ser quien haga. Cuando nos topamos con Moisés, se le presenta el Señor a Moisés y le dice: Moisés, vas a libertar a mi pueblo. Y Moisés le responde, ¿qué fue lo que le preguntó Moisés? ¿Qué fue? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para hacer semejante cosa? Él se había creído su posición. Él había dejado atrás todo y pensaba que ya no estaba en capacidad de hacerlo. Tenía la excusa perfecta. Moisés tenía la excusa perfecta. Y sabe, usted puede identificarse tal vez con esa excusa. Usted puede decir, no, yo lo tenía todo, yo estaba sirviendo, yo ministerialmente estaba creciendo, estaba aquí y allá y todo iba muy bien, y de un momento a otro no sé qué pasó, o sí sé qué pasó, y estoy ahora en el desierto donde no hay nada verde. El Señor te dice: ese no es tu lugar. El desierto no es tu lugar. Yo te voy a sacar de ahí. Nos vemos en situaciones en las cuales encontramos diferentes nombres escritos en la Biblia, con excusas perfectas para no formar parte de la historia. Pero ahí están los nombres. Esa gente que tenía la excusa perfecta, que podía decir: no, yo soy demasiado joven para hacer algo, no, yo soy demasiado viejo, no, yo tengo demasiado miedo, no, yo he hecho demasiadas cosas malas en mi vida, no, yo tenía todo y lo dejé ir. Esa gente tenía la excusa perfecta, pero algo pasó, porque ahí están los nombres. Ellos tenían la excusa para no estar escritos en la historia, y ahí están los nombres. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué ocurrió? Pedro, el apóstol Pedro, el hombre que había caminado con Jesús, que se sentaba con él, que comía con él, que había escuchado palabras de la boca del maestro, que había dicho: Señor, yo voy a ir contigo hasta la muerte, Señor, yo no voy a dejarte jamás. Pedro dice que estaba sentado en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús en Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, vio otra y dijo a los que estaban ahí: también este estaba con Jesús Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco a ese hombre. Poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Se comportó como un cobarde. ¿Quién va a escribir historia con gente así? ¿Quién va a escribir historia con gente tan joven, tan vieja, tan cobarde, tan sucia? Póngale el nombre que usted quiera, póngale la excusa que usted quiera. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? En 1 de Samuel 15:45, David, el chamaquillo, el inexperto, se levanta y dice al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Se levantó creyendo en su Dios. La juventud y la inexperiencia de David quedó de lado. La excusa de David también quedó de lado, porque todos sabemos lo que pasó después con Goliat. Santiago capítulo 2 dice, está en el capítulo 2 de Santiago: y se cumplió la escritura que dice:
Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Aquel hombre de 100 años, aquel hombre que estaba demasiado viejo, le creyó a Dios. Le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aquel hombre que ya nadie daba por él porque estaba demasiado viejo, le creyó al Señor. De Rahab dice Josué 2:9: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, decía Rahab a los espías, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habréis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, dice Rahab, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Eso era lo que creía Rahab. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Aquella mujer vio la oportunidad frente a aquellos espías que llegaron, y después de haberlos dejado entrar, llegó, los escondió porque los estaban buscando, los escondió del rey, y cuando salieron les dijo: yo creo que Jehová es Dios en los cielos y en la tierra. Recuerden, para meternos un poquito en la escena también y entender cómo creían ellos. Ese pueblo creía que había un Dios por regiones. Ellos decían: es que hay un Dios, el Dios de las cosechas, y está el Dios. Para ellos, por ejemplo, si había el Dios de Coronado, ese Dios era de Coronado y no era omnipresente. Para ellos los dioses no eran omnipresentes, los dioses estaban en un lugar específico. Esa era la idea que todos ellos tenían en ese lugar. Entonces, si había un Dios, ese era el Dios de tal cosa, y el Dios de los rituales, y el Dios, y ponían en la estatua y decía: este Dios está aquí para cuidar este sector, pero ya de las montañas para allá ya no puede cuidar porque ese es de este sector. Esa era la idea que tenían ellos. Pero vea lo que dice Rahab en medio de eso, en medio de esa situación: yo creo que Jehová es Dios de los cielos y de la tierra. Vea lo que está diciendo ella. Gedeón, en Jueces 7:19, dice: llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y, quebrando los cántaros, tomaron en mano izquierda las teas y en mano derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Se mataron entre sí. Aquel gran ejército que tenía atemorizados a las hormiguitas, se mataron entre sí. Aquel hombre que era la más pequeña de las hormiguitas aquellas, se levantó y creyó. Gedeón creyó. Por eso su nombre está escrito
en la historia. Hechos 2:41 dice, hablando de Pedro, dice, bueno, el capítulo 2 completo narra cuando Pedro se levantó, después de que había negado a Jesús, después de que había salido maldiciendo como un cobarde, recibió el Espíritu Santo y se levantó y predicó. Y 3,000 personas aproximadamente se convirtieron solamente en esa primera prédica de Pedro, solo en la primera. Aproximadamente 3,000 personas creyeron y ahí continuó. Y se levantó Pedro y se convirtió en uno de los pilares de la primera iglesia, junto con los apóstoles, siendo un hombre que hizo crecer la iglesia, siendo un hombre utilizado por Dios después de que era un cobarde. Y créanme que intenté buscar una cita que hablara acerca de alguno de los prodigios que hizo Jesús que hizo Dios a través de Moisés, y no pude escogerla entre tantas. Póngase el nombre que quiera, que se abra el mar, que venga una nube, que venga un torbellino de fuego, que se convierta en sangre el río. No pude escoger una, eran demasiadas cosas que hizo Dios a través de un hombre que fue descartado, un hombre que dijo: ¿quién soy yo para que hagas cosas? Cada una de esas personas creyó, cada una de esas personas llegó un momento de su vida en que dijo: yo creo que tú puedes hacer algo. Y déjeme decirle, mi hermano y mi hermana, que la historia se sigue escribiendo. Hoy la historia se está escribiendo, y hoy puede ser que dentro de algunos años diga por algún lado o se recuerde: es que el 8 de octubre del año 2017 se levantó un grupo de gente en un lugar en Coronado y le creyó a Dios. Puede ser que en un futuro la gente llegue y diga: algo pasó un día, porque un grupo de gente común y corriente, entre comillas, porque un grupo de gente común y corriente se levantó y conquistó e impactó una nación. Familias enteras fueron tocadas y transformadas. Déjeme decirle que usted puede ser un instrumento en las manos del Señor. Y Dios te está hablando en este momento. Te está diciendo, el Señor te está diciendo: ¿cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? ¿Demasiado joven? ¿Demasiado viejo? ¿Demasiado cansado? ¿Demasiadas tortas te jalaste? ¿Cuál es tu excusa? ¿Demasiado miedo? ¿Cuál es tu excusa para no dejarte usar por el Señor? ¿Cuál es tu excusa en esta mañana para decir: Dios no va a hacer algo a través de mí porque ya mi tiempo se pasó? ¿Puedes acaso decir en esta mañana: ya jugué y ya perdí la oportunidad? Ya no estoy en edades para esos trotes, ya cometí errores, ya perdí lo que Dios me había dado. Pero el Señor te dice: solamente cree, porque Dios quiere hacer cosas grandes en este lugar, y Dios quiere hacer cosas grandes en tu familia. Escúchame, tú tienes la oportunidad de ser portador en tu familia. Tú tienes la oportunidad de ser quien lleve luz en medio de la oscuridad. Tú tienes la oportunidad de ser de que tu nombre cause cosas, que aún las tinieblas tiemblen. Tú tienes la oportunidad en este momento. Y el Señor te dice: quita toda excusa. Quita toda excusa. Mira todas las excusas que pudimos haber sacado de esas historias. Pero en esta mañana, deja toda excusa de lado y permite que el Señor haga. Porque a pesar de que eran demasiado jóvenes o demasiado viejos o demasiado inexpertos, o que eran tenían una vida demasiado complicada, o que habían hecho mucho daño, o que habían dejado pasar su oportunidad, a pesar de que cada uno de ellos tenía un motivo para poner una excusa, ellos dijeron: yo te creo, Señor. Y el Señor quiere hacer cosas a través de los que crean. Y si tú crees, Dios va a hacer cosas grandes a través de tu vida. Y ese es el tiempo para que lo creas.
Este es el tiempo para que lo creas. Este es el tiempo para que digas: ha llegado mi momento. Ha llegado el tiempo de escribir historia. La historia se está escribiendo en este momento. Y puede ser de aquellos que el Señor use para escribir historia, o puede ser de los que se queden simplemente viéndola pasar.